Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Escucho bien, escucho bien. Bueno, vamos a esperar a algunos compañeros tuyos. Buenísimo. Sí, sí, tranqui. ¿Cómo van? ¿Están preparando algo? ¿Estás estudiando? Estaba estudiando un poco, sí, estaba leyendo Cataluza. ¿Complicado? No, es tranqui, tranqui, tranqui. Es Eh, bastante llevable. Adelántame, ¿a dónde llegaron ayer? Ayer no, el viernes, no fue la semana El pasada. jueves, claro, el jueves. El jueves tuvimos Tomacitelo. Ah, ya le digo. Vimos un poco de la reforma de la Constitución del 49. Que es la reforma, bueno, que cambiaba el preámbulo, que ahí eran las bases del peronismo, que habla de una economía libre, soberana y socialmente justa. No, no solamente el preámbulo, cambió toda la No, Constitución. sí, Ojo, ¿eh? artículo 77, artículo 38, 40. ¿Qué más tengo? Sí, un poco de eso. Ojo que es una reforma muy grande, muy importante. La caída de Perón, ¿vieron? Vimos la caída. No, me parece que no llegamos. ¿No? No, porque eso fue el jueves. Creo que los chicos estuvieron un poco adelantados el miércoles con la plenaria, que yo no fui, con Alfonsina. Capaz que vieron algo de eso el miércoles, que fue la plenaria. Está bien. Bueno, en 2 minutos empezamos. No son muchos, no sé qué pasa. ¿Están con exámenes? Ni idea, profe, ahí pregúntenle al grupo a ver si se va a sonar alguno. ¿Qué son? ¿Dos nada más hoy? Qué pobreza, ¿eh? Arrancó complicado de lo habitual. Y no es fácil ni para ustedes ni para nosotros. No, sí, ya a mí no me gustó mucho la idea, pero bueno, supongo que algunos sufren mucho el frío y eso, No nos queda otra, ¿viste? no queda otro. ¿Y usted qué opina de eso? No, a mí no me gusta, me siento muy incómodo. A todos, generalmente todos los profes se sienten incómodos. Sí, sí, es una solución rara. Sí, sí, encima justo hoy no hace nada de frío. Qué puntería, encima. Sí. Bueno, Bueno, vamos a pero empezar porque si no, porque hoy es un tema, hoy y mañana son temas muy, muy largos. Había que hablar de la Revolución Libertadora, que es la que derroca a Perón, las sí. consecuencias y la reforma constitucional del 57, que es, vamos a empezar por eso, que es justamente la reforma que modifica a la constitución justicialista, como se llamaba. El segundo periodo de gobierno de Perón no fue exitoso como se planeaba, había un gran descontento. Mucho tuvo que ver el contexto, no solamente exterior, sino también las desgracias que suceden. Por ejemplo, hubo 2 años de sequía, entonces nuestro país no podía exportar. A esto se sumaba el Plan Marshall que ideó Estados Unidos, eso limitó las exportaciones. Entonces, de una clase obrera que estaba acostumbrada a obtener grandes beneficios, aumentos de salario constantes que superaban a la inflación, cuando llega el segundo periodo de gobierno ya no, la situación cambió totalmente.
A eso se suma, bueno, el fallecimiento inicial del segundo mandato de Eva Perón, que era no solamente la compañera sentimental de Perón, sino también la compañera política, era el sostén social del movimiento. Dentro de los encuentros que tiene, o la gente que está en contra de Perón, siempre va a estar la Marina. La Marina tiene un descontento desde el inicio de la campaña política de Perón. Para eso ahí está siempre a la cabeza su archienemigo Rojas. Y bueno, y la Iglesia Católica, que en el primer gobierno apoyó fuertemente a Perón, en este momento ya no solamente no lo apoya, sino que se opone al gobierno. ¿Por qué? Que va a ser decisivo el tema de la Iglesia. La Iglesia tiene un descontento muy grande con Perón, primero porque por la sanción del divorcio, que la Iglesia no está de acuerdo. Segundo, porque a raíz de autorizaciones que se dan desde el gobierno central para el funcionamiento de prostíbulos. Eso va totalmente en contra de la moral de la Iglesia. Pero hay un hecho puntual que quizás es el que más afecta a la Iglesia, que es a partir del fallecimiento de Eva Duarte, como que se instala como jefa espiritual de la nación, como reemplazando a la Virgen María. Este hecho, bueno, no se va a poder remontar. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, hola, ¿cómo estás? Disculpe que no puedo poner la cámara porque, no sé, creo que se rompió, no sé. Bueno, ¿me escuchás? Sí, sí, escucho bien. Bueno, eso es suficiente. Decía entonces, la Iglesia, los sindicatos, porque ya no cumple con los salarios, hay congelamiento de salarios, hay inflación. También estaba el tema del petróleo, que el petróleo se había nacionalizado, y bueno, Perón en el segundo mandato, como las cosas van mal económicamente, comienza a entregar la explotación petrolera a manos de firmas extranjeras. Este hecho entonces fue uno de los aspectos económicos que fracasó Perón y por el cual también comenzaron entre los ultranacionalistas en el ejército a ver con gran descontento este gobierno. El primer intento de golpe se hace en junio, quizás escucharon hablar o han visto filmaciones, porque se hace un bombardeo directamente a la Plaza de Mayo. No se sabe cuánta gente murió. El intento fue directamente de matar a Perón. Atacaron la Casa Rosada, bombardearon todo lo que es Plaza de Mayo. A la mañana en Buenos Aires, imaginan, estaba llena de gente. Algunos hablan de 500 muertos, otros hablan de 1000 muertos. No hay una estadística justa, pero murió mucha gente con este bombardeo. Lejos de aplacar esto los ánimos o de tratar de encontrar un encuentro, de negociar, los afines a Perón, las fuerzas que estaban a Perón, los leales a Perón, como respuesta, sabiendo que estaba la Iglesia detrás de todo este movimiento, no tuvieron mejor idea que saquear y quemar las iglesias en Buenos Aires. Esto, por supuesto, lejos de calmar la situación, la empeoró aún más, a pesar de que, fíjense que la prensa, no había libertad de prensa en esos años, justamente bueno, uno de los motivos por el cual se tilda de totalitario el gobierno de Perón. Entonces, mucho no se sabía, pero sí el descontexto fue mayúsculo. La cuestión que el golpe estaba por caer. Así llegamos al mes de septiembre. En el mes de septiembre se produce un levantamiento en Córdoba, encabezado por el general Leonardi. Este levantamiento fue acompañado por, como les dije antes, por la Marina. La Marina lo que hace es bloquear el puerto de Buenos Aires y le dan un plazo a Perón para que renuncie, que si no renuncia iban a atacar los depósitos de combustible que había en La Plata y en Dock Sud. Bueno, el gobierno trató por medio del ministro de Guerra de negociar una paz. Este hecho fue considerado por los golpistas como una renuncia de Perón, y así fue como
tomaron la ciudad, tomaron la Casa de Gobierno, y bueno, Perón se tuvo que refugiar en la Embajada de Paraguay, y comenzó un largo exilio, un largo exilio. Estamos en el año 55, fíjense que recién va a volver en el año 73, así que son muchos años que va a estar en el exilio. Hubo intentos de retorno, pero nunca estaban dadas las condiciones políticas para que lo hiciese. Así que esta revolución se autodenominó Revolución Libertadora, supuestamente libertaba al pueblo de la tiranía, de la dictadura, que era como lo consideraban los militares a Perón. Fíjense que con la instalación de otra dictadura, supuestamente reemplazan a una dictadura. Bueno, la sociedad, bueno, como les decía, no estaba la clase media, la clase trabajadora en general sí, pero la clase media, la iglesia, las empresas no estaban de acuerdo, no, se sintieron muy contentos realmente, estuvo apoyado por una gran porción de la civilidad. Ahí, cuando lean ¿cómo se llama? Me perdí el apellido. Una de las lecturas obligatorias, que se llama La Revolución Libertadora, que es muy interesante. Hay una frase del libro El otro rostro del peronismo, es de Sábato, que narra cómo fue el golpe, y ahí vemos cómo estaba dividida la sociedad. Sábato dice: aquella noche de septiembre, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente la caída del tirano, es como lo llamaban a Perón el tirano, en un rincón de la antecocina de la casa, vi como las dos indias que trabajaban tenían los ojos empapados en lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que cindía el pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora. Fíjense cómo estaba dividido nuestro país. Había dos clases bien marcadas, y por supuesto, como dice ahí Sábato, la gente más humilde, había caído su líder, y por eso que lo lloró, y lo lloró y mucho, pero sí hubo otra clase, otra parte, otra porción de la Argentina que festejó la caída. Profe. Cuando se inició la Revolución Libertadora, inmediatamente asume Lonardi, quien fue quien inició este movimiento, la presidencia. Se formó, por supuesto, ocurre todo lo que ocurre en los golpes de Estado: clausura del Congreso, intervención de las universidades, clausura de los diarios, censura, bueno, todo como de manual, como les expliqué en la última clase. Todas las de manual se cumplen en todos los golpes. En este caso en particular, la particularidad que tiene es que se creó una junta consultiva que estaba formada por integrantes de los partidos políticos a los que supuestamente estos líderes militares consultaban políticamente cómo actuar. Lonardi, quien encabezó este movimiento, era un católico, nacionalista católico, que era más proclive a la conciliación, a tratar de contemporizar con el peronismo. Trataba de alguna manera u otra incorporar a los grupos de la clase obrera, y que vamos a ver que rápidamente se va a encontrar con una posición totalmente contraria, que era la asumida por el jefe de Estado en ese momento, que era Pedro Eugenio Aramburu, que estaba con otra idea totalmente contraria, que él era partidario de un enérgico rechazo a todo lo que tenía que ver con el régimen peronista. Por eso vamos a ver que Lonardi va a estar a escasos días como presidente, no llegó a 2 meses a estar como presidente, y va a ser reemplazado por Aramburu. Con la llegada de Aramburu comenzó un cambio rotundo en la actitud del gobierno.
que comenzó básicamente con la proscripción, no solamente del peronismo, sino también de Perón, y todo lo que tenga que ver con el peronismo fue proscripto hasta no se le podía incluir el término en los diarios. Cuando se hablaba de Perón, se utilizaba el término tirano, dictador, el dictador escapado, prófugo. Esos términos se utilizaban, pero no se podía poner la palabra Perón, peronismo, justicialismo. Tampoco se podía nombrar a Eva Duarte de Perón. Todo lo se quiso erradicar de la sociedad como si por una ley o por un decreto el pueblo iba a dejar a su líder. Entonces, de esa manera, el gobierno militar con Aramburu comenzó una persecución a todo lo que tuviese que ver con los seguidores de Perón. Una de las primeras medidas que toma Aramburu es mediante una proclama en el año 56, mediante una proclama deroga la Constitución justicialista. Que ¿En qué se año, había profe, sancionado en perdón? el 49. ¿Cómo? ¿En qué ¿Cómo año, me perdón? En el 56, en abril del 56 fue esto. Mediante una proclama es un acto de gobierno militar, no hay legislación, no hay congreso. Mediante esta proclama se dice, se deroga la Constitución, la reforma del 49, y se vuelve a la del 53. Aconsejado por esta junta consultiva, Aramburu, se le dice que lo correspondiente es hacer una reforma constitucional, como dice la Constitución en su artículo 30. Pero bueno, Aramburu hace un mix entre llamar a una convención para que analice los cambios de la reforma, pero este llamado dice la Constitución que tiene que hacerse por el Congreso. Como Congreso no existía, lo hizo mediante un decreto ley. O sea, totalmente inconstitucional desde el inicio. Así todo, se llamó elecciones de congresales que sesionaron en el año 57, se reunieron para discutir qué reformas realizar, qué había que hacer. En realidad, cuando se modifica la Constitución, dice la Constitución, el artículo 30, se debe explicar los motivos y qué es lo que se quiere modificar. Bueno, acá fue todo muy mal hecho, totalmente anticonstitucional, pero bueno, las sesiones igualmente se celebraron, participaron los partidos de ese momento, participó la Unión Cívica Radical del Pueblo, los conservadores, en ese momento estaban los socialistas, el Partido Demócrata Progresista. Pero bueno, cuando iniciaron las sesiones, el Partido Radical, en realidad el Partido Radical Intransigente, que estaba presidido por Oscar Allende, que era un líder radical, Oscar el Oso Allende se lo llamaba, impugnó el tratamiento de cómo se había convocado y bueno, y llamó a todos sus partidarios a abandonar la convención. Así que empezó esta convención con el pie izquierdo, porque se empezó a discutir si era válida, si no era válida, qué se debía hacer, qué no se debía hacer. La cuestión que después de varias discusiones, en septiembre del año 57 se resolvió aceptar la derogación de la reforma de la Constitución justicialista del 49 y se declaró la vigencia de la Constitución del 53. O sea, se volvió a como estaba todo antes de la llegada de Perón al poder. Lo único que se hizo en cuestión legal, en cuanto a los artículos, a la reforma en sí, se incorporó el artículo 14 bis. Porque claro, la reforma del 49, ustedes vieron, incorporó todos los derechos sociales, los derechos del trabajador, de los gremios, de la ancianidad, de la educación. Todo eso desaparecía con esta reforma. Entonces, lo que se resolvió es en un solo artículo, 14 bis, que hoy está vigente. Fíjense, es un artículo vigente en nuestra Constitución y que fue logrado de forma inconstitucional, pero todavía está vigente. Bueno, y ahí se resumieron, se condensaron las cuestiones relativas al derecho del trabajo, al de los gremios,
al de la seguridad social. Esta reforma, como les dije, fue válida, nos devolvió la original Constitución del 53 con solo esta reforma del artículo 14. O sea El que 14 quitó muchos derechos sociales, profe, la proclama esta. casi la totalidad, casi la totalidad. Ah, Si ustedes leen las reformas que hizo el gobierno peronista, era mucho más amplio, mucho más amplio. Pero por supuesto, siempre, y lo vamos a ver también en el 94, no sé si vamos a llegar a verlo, pero bueno, la reforma del 94, dentro de las modificaciones, que eran modificaciones que eran necesarias, actualizar la Constitución, se estableció la reelección del presidente que le permitió a Menem ser reelegido. En el 49, dentro de tantas reformas que hubo, porque se hizo una constitución nueva, también se aceptó la reelección, lo que le permitió a Perón ser reelegido. Por eso vemos que siempre hay también cuestiones políticas más allá de lo que uno puede pretender en cuanto a lo loable o al interés de instalar los derechos sociales. Bueno, la revolución libertadora provocó esta reforma del 57. Volvemos entonces a nuestra Constitución del 53, pero vamos a ver qué pasó con la presidencia de Aramburu. Como les dije, Aramburu inició una persecución muy, muy importante a todo lo que tenía que ver con el gobierno peronista. ¿Qué pasó con los partidarios, con los seguidores de Perón? ¿Se quedaron de brazos cruzados? ¿Consintieron lo que hizo el gobierno militar? No, por supuesto que no. Lo que hicieron fue comenzar lo que se llamó la resistencia peronista, que ahora vamos a ver de qué se trató. Aramburu, al llegar a la presidencia, dictó muchos decretos en lo que se proscribió el peronismo, se inhabilitó dirigentes. Por supuesto, también se apresaron muchos dirigentes de la época, fueron perseguidos, muchos también fueron dirigentes sindicales, fueron apresados, torturados. Y bueno, esto dio lugar a la llamada resistencia peronista. La resistencia peronista no se quedó, como en algunos libros se lee, en cantar la marcha peronista. No, fue realmente importante. Se realizaron muchas reuniones, por supuesto, no estaba permitido las reuniones, había estado de sitio. Entonces, esta resistencia trató, en principio, fue, si se puede decir, suave, panfleteando, haciendo pintadas en las fachadas de los edificios, Perón vuelve, o hacer consignas en contra del gobierno militar. Pero luego, cuando estuvieron un poco más organizados, comenzaron con los sabotajes, comenzaron con atentados. Ya fue mucho más fuerte la resistencia, estallaron explosivos, hubo muertes a raíz de esta resistencia. No era una resistencia, como ya les digo, como dicen en algunos libros, que cantaba la marcha peronista. No, fue en algunos casos muy violenta. Ahora, ¿qué pasaba con el radicalismo? Ustedes pueden preguntar también qué pasaba mientras tanto con Perón. Perón, en estos años, lo que hizo fue nombrar a un delegado. Este delegado, de apellido Cook, John William Cook, que fue legislador en la primera presidencia de Perón, ordenaba, explicaba y decía lo que Perón le comunicaba. Era realmente como un vocero de Perón. Y lo que decía Cook era acatado por los seguidores de Perón. Profe, Sí, también todos iban a visitarlo a Perón ahí a Puerta de Hierro, ¿no?
y todos venían con una carta, decía, no, me la dio Perón, y en base a eso todos se jactaban de tener la palabra de Perón o la Sí, gestión de Perón. No era solo William Cook. como una especie de bendición. Claro, todos venían con la Eso, cartita así en la mano sí, y pero esto fue más adelante. En este periodo, Perón, luego de estar en Paraguay, va a Centroamérica, más puntualmente a Panamá. Va a ir mucho más adelante a España. Perón era muy inteligente, tenía que meditar los pasos para que no sea detenido, tenía que evitar atentados. ¿Está bien? Así que bueno, pero al principio estaba acá, todavía está en América. Después va a ir a lo que se llamó Puerta de Hierro. Bueno, esto ocurría en el peronismo. Proscripto, perseguido, apresados sus dirigentes, sus sindicalistas. Por otro lado estaba la Unión Cívica Radical, que luego de la convención quedó dividida totalmente entre dos. Hay una ruptura del Partido Radical, entonces se dividen entre la Unión Cívica Radical intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Se hace una convención, ustedes saben que el radicalismo se maneja por convenciones, y se hace una convención en Tucumán en donde se decide que el nuevo presidente del partido va a ser Arturo Frondizi. Arturo Frondizi entonces va a encabezar la Unión Cívica Radical Intransigente, y por el otro lado está la Unión Cívica Radical del Pueblo, que va a ser presidida por Ricardo Balbín. Estos dos líderes se van a confrontar, vamos a verlo en las elecciones, y tienen dos posturas totalmente distintas respecto al peronismo. La intransigente, aunque no le coincide con el nombre, era de negociar con el peronismo, trataba de conciliar con el peronismo. En cambio, Balbín, la postura de la Unión Cívica Radical del Pueblo, era totalmente opuesta. No desconocía todo lo que fuese peronista, o sea, estaba más con una postura como la que tenía el gobierno militar, de proscribir totalmente, desterrar de la Argentina al peronismo. Hubo un intento de golpe muy famoso, ahora no recuerdo más bien si fue en el 56 o en el 57, encabezado por un general de apellido Valle, que intentó derrocar a Aramburu. Por supuesto, no tenía la fuerza que tenía Aramburu, ni las fuerzas ni militares, ni el apoyo tampoco para hacerlo. Había mucho temor en esos años, y con gran razón el temor estaba bien, era lógico, porque este intento de golpe de derrocar a un gobierno militar fracasó, fueron apresados todos sus líderes y se dictó la ley marcial. Entonces, directamente sin juicio, como dice la Constitución, y mediante la ley marcial, fueron fusilados todos los que encabezaron este golpe. Primero fueron solamente los militares, pero luego también se buscó a quienes habían participado, sindicalistas, obreros, y también fueron fusilados. Hay un libro de Roberto Walsh que se llama Operación Masacre, que cuenta este hecho. ese libro me Bueno, lo dieron en el secundario, profe, está re bueno. sí, está muy bueno el libro, muy bueno. Esta circunstancia, que no es un hecho menor, le hizo perder popularidad a Aramburu. Aramburu tenía un proyecto personal de mantenerse en el poder. Es más, pretendía presentarse, y lo hizo, se presentó a elecciones, pero había perdido popularidad con este hecho, que fue muy conocido porque fue muy violento. Entonces, cuando se convocó a elecciones para febrero del año 58, se postularon las dos versiones del radicalismo, la intransigente y la del pueblo, y por otro lado, un partido que era encabezado por Aramburu. El triunfo correspondió a Frondizi. Ustedes me pueden decir, pero Frondizi tenía tanto apoyo del radicalismo.
Balbín no era un dirigente más antiguo, no, ¿por qué le triunfó Frondizi? Porque Frondizi políticamente era una persona muy astuta, entonces de ser un recalcitrante antiperonista, llegó a la Unión Cívica Radical intransigente y una de las primeras medidas que tomó fue contactarse con William Cook y de esa manera trató de negociar el apoyo de las fuerzas peronistas en las elecciones. Y así fue como no la gran masa, pero recibió un gran apoyo y es por eso que Frondizi derrotó a Balbín en las elecciones y logró ser presidente de la Argentina en mayo de 1958. El apoyo, se imaginan chicos, no fue un apoyo, te doy el apoyo, había una contraprestación. ¿Qué tenía que hacer Frondizi? Supuestamente, digo supuestamente porque no lo va a concretar, era levantar las proscripciones que tenía el peronismo, tanto del partido como de Perón, de los líderes sindicales, de la CGT. También había cuestiones económicas de por medio. Siempre lo digo en clase, siempre hay cuestiones económicas. Ahí Perón reclamó en este acuerdo que se le devuelvan todos los bienes que le habían confiscado en la Revolución Libertadora, cosa que tampoco cumplió Frondizi. Sí, tibiamente trató de normalizar a la CGT, la intervino y llamó en un plazo de 90 días para su normalización. Se anularon algunas proscripciones de algunos líderes sindicales, no de todos. Sí, en cuanto a lo laboral, se concedió un aumento muy importante. Eran momentos en cuanto, luego de la caída de Perón, un gobierno que no iba bien, como les dije, con alta inflación, congelamiento de salarios, el gobierno de Aramburu tampoco protegió, por supuesto, a la clase trabajadora. Entonces, para congraciarse con el movimiento trabajador, Frondizi otorgó un importante aumento de un 60% de salarios, y de esa manera logró una relativa tranquilidad. Pero los finales de la década de 50 no son a nivel mundial en política exterior muy tranquilos. Nuestro país internamente no era tranquilo. Frondizi está gobernando, pero están los militares atrás esperándolo apoyar, lo están controlando. Tienen mucho temor, porque así como las pruebas lo demuestran, así como había prometido a Perón levantar proscripciones, es evidente que a los militares, para conseguir su apoyo, les prometió otra cosa, por eso que no les levantó. Entonces él necesitaba gobernar y necesitaba el apoyo de los militares. Pero igualmente no confiaban mucho de una persona que un día decía blanco y el otro día decía negro, que un día decía que era antiperonista y el otro día hace un acuerdo con Perón. Y también pasó lo mismo con la economía. La economía, él había escrito un libro en la década del 50, al principio del 50, en donde alababa o incentivaba por parte del Estado Nacional, la nacionalización del petróleo. Había que expulsar a las empresas extranjeras. No bien llega el gobierno, hace totalmente lo contrario y hace acuerdos con petroleras extranjeras. Que Perón también lo había hecho, vamos a decirlo. El momento que da por tierra esta aventura presidencial de Frondizi es cuando llama a elecciones para gobernadores en el año 62. Perdón, antes de llegar a 62, hay que hacer un paréntesis de algo muy importante. A finales del 59, triunfa la Revolución Cubana. De esa manera penetra el comunismo a lo que es América. Eso hace un cambio rotundo en la política de casi todos los países, no solamente de América, sobre todo en la política de Estados Unidos, porque comienza a tener temor de que se expanda esta revolución
en territorios latinos, sobre todo por la pobreza que había en casi toda Latinoamérica. Entonces Estados Unidos se dan cuenta o observan que la pobreza daba lugar, abría las puertas en materia política del comunismo. Eso hay que decirlo porque vamos a ver que esto también va a ser un desencadenante, porque Frondizi va a ser, los militares de por sí son nacionalistas, y vamos a ver cómo juegan ellos también en el golpe que va a producir en el 62 la caída de Frondizi. Pero les decía, internamente el golpe de gracia fue cuando llama a elecciones y levanta la proscripción del peronismo. Un gran error político de Frondizi, porque pensó que iba a mantener un liderazgo en las elecciones, y no fue así. En casi todas las provincias triunfó el peronismo. Entonces, este hecho es como que fue el golpe de gracia a su presidencia. Por eso que en mayo del 62 es, por las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas, es derrocado y llevado a Martín García. Martín, bueno, me quedé tildado en ese momento cuando es Frondizi llevado a Martín, es algo, no es gracioso, pero bueno, llevado a Martín García. La isla se la llamaba YPF porque ahí estuvieron detenidos los presidentes constitucionales Irigoyen, Perón y Frondizi. La política, acá el programa habla de Frondizi, las relaciones con el sindicalismo y el peronismo, la política exterior, el desarrollismo. La política económica de Frondizi se llamó desarrollismo. El líder ideológico de esto, Rogelio Frigerio, que es creo, si no me equivoco, el abuelo del Rogelio Frigerio que está en Entre Ríos. ¿Qué componía el desarrollismo? Era modificar la economía tradicional argentina, un modelo agroexportador que tenemos desde el año 1880 en adelante, y transformar la realidad económica tratando de modernizar la nación y hacerle un país industrial. Por eso es que Frondizi va a tratar de fomentar las inversiones extranjeras, la erradicación de industrias y sobre todo las industrias pesadas, que era algo que faltaba en el país. Lo que tiene que ver con petroquímicas, siderúrgicas, automotriz. Realmente el inicio de esta política económica fue muy buena al comienzo, muy buena, fue muy apoyada por el gobierno de Estados Unidos en este periodo de la presidencia de Frondizi. Fue cuando mayores inversiones, hasta el año 75, hasta 1975, que fue el golpe luego de Estado, del último golpe militar, durante la primera parte del siglo XX fue donde mayores inversiones privadas hubo en el país. Esto generó un movimiento positivo en cuanto a los ingresos de los asalariados, pero por otro lado también se fortalecieron los gremios. Entonces, estos gremios van a estar a la espera, pues son gremios de color peronista, justicialista, van a estar ahí también en disidencia con Frondizi, porque rápidamente, así como les dio trabajo, luego van a comenzar los reclamos salariales, de derechos que tenían, sobre todo en el primer gobierno de Perón y luego de la reforma constitucional. Así como las empresas comenzaron a tener grandes ganancias, se realizaron muchos convenios, sucesivos convenios con distintas empresas, pero igualmente, fíjense que los reclamos de los sindicalistas se fueron
haciendo cada vez más seguidos, cada vez más importantes, huelgas de muchos días, de muchos trabajadores. Entonces, eso afectó al gobierno. La idea de Frondizi fue por dos caminos. Por un lado, modificó el ministro de Economía. Llegó Álvaro Alzogaray, que no sé si ustedes son muy chicos, pero Álvaro Alzogaray, un ministro de Economía, un economista de corte ortodoxo, que inmediatamente tomó unas medidas que realmente no fueron en favor de la clase trabajadora. Devaluación, congelamiento salarial, contención del gasto público. Esto, por supuesto, en un panorama inflacionario, hizo que hubo un enfrentamiento entre el movimiento obrero y la presidencia de Frondizi. A raíz de esto, y para frenar el descontento, Frondizi creó lo que se llamó el Plan Conintes. El Plan Conintes era un plan, que Conintes es conmoción de orden interno, era un plan que permitía la represión en caso de movilizaciones sociales. Movilizaciones sociales, Frondizi las pretendía fundamentalmente obreras, cuando le hacían muchas huelgas, pero esto fue aprovechado también por los militares porque este plan permitía la represión en el caso de movimientos comunistas. ¿Entienden? Porque ya estamos en el año 60, 61, ya se empezó a hablar de la expansión del comunismo en América, y es cierto, en Salta hubo un grupo comunista, entonces, bueno, los militares aprovecharon este plan Conintes para combatirlo. Los militares tampoco estaban muy convencidos del plan Conintes porque ellos eran como la cara mala de la sociedad, ellos tenían que reprimir, entonces mucho agrado no les causaba. También había un gran problema respecto de la postura argentina, del gobierno argentino respecto de Cuba. Y así acá vamos a ver cómo se introduce Estados Unidos en la política nacional. Lo que pretende Estados Unidos es que apoye la expulsión de la OEA de Cuba, pero Frondizi tiene una política que es más bien neutral, de no intromisión en otros estados, muy similar a la que tuvo también Irigoyen. Entonces, este hecho le trajo serios problemas a nuestro país, serios problemas, que a eso se sumaron, como les digo, los problemas que había con la clase obrera. Las estadísticas dicen que durante el segundo año, solamente en el año 60, producto de la resistencia peronista, hubo 941 actos terroristas. Fíjense lo que era el momento que se estaba viviendo en el país. A esto después hay que sumarle, por supuesto, las huelgas, ataques con bombas, atentados, muertes, como les dije, hubo también muertes. La responsabilidad era de los militares. Los militares, por supuesto, aprovecharon esto para excederse. Así hubo detenciones, se detuvieron a muchos integrantes de esta resistencia peronista. Estas detenciones no consistieron solamente en cárcel, también hubo torturas. Bueno, fue una época muy oscura de nuestro país. La política exterior, si bien yo creo que no fue el golpe definitivo, el golpe definitivo fue la elección, la apertura al movimiento justicialista y el triunfo en casi todas las provincias del peronismo, pero bueno, la política exterior también realmente, así como había empezado muy bien Frondizi, cuando asume como presidente recibe el título honoris causa en varias universidades, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá también. Pero bueno, esto no fue suficiente. La Revolución Cubana trastocó
trastocó la realidad. Las administraciones de los distintos presidentes que comenzaron bien, luego comenzaron con las presiones. Presiones, fíjense chicos, que en estos años se establecen en casi toda Latinoamérica todo movimiento apoyado por Estados Unidos, donde los militares en muchos países, sobre todo no, en los países que no apoyaron la exclusión de Cuba de la OEA, o sea, tuvieron una posición normal o la apoyaron a la Revolución Cubana, en todos estos países hubo golpes de Estado. Golpes de Estado que fueron apoyados o impulsados directamente por Estados Unidos, apoyados en cuanto al conocimiento, la estrategia y económicamente. Esto pasó en Ecuador, en Brasil, en Chile, en todos estos países, a raíz de la injerencia de Estados Unidos, por apoyar o por ser neutrales respecto a de Cuba, fueron derrocados mediante golpes militares. Bueno, para ir cerrando estamos bien con el tiempo. Al final del mandato no, el mandato de Frondizi supuestamente era del año 58 al 66, pero en el año 62, producto de las presiones, recién ahí cede Frondizi y concreta el decreto por el cual se rechaza a la Revolución Cubana y se acepta la postura que tiene Estados Unidos respecto de la expulsión de la OEA. Pero bueno, como les dije, la revolución que derroca definitivamente a Frondizi fue en el año 62. Ustedes me ven a mí porque tengo poca luz acá, ¿no es cierto? ¿Me ven más o menos? ¿O menos que más? No, la Sí, vemos. se ve. Se ve Esperen bien. que aguarden un segundo que prendo la luz. Bueno. Es derrocado Frondizi. ¿Qué pasó cuando derrocaron a Frondizi? ¿Qué pasó? ¿Quién tomó la presidencia? Los militares estaban de acuerdo en el golpe de Estado, en el derrocar al presidente, pero no estaban de acuerdo en quién tenía que asumir como presidente. Esta dubitación, esta duda que hubo en los militares fue aprovechado por un diputado, perdón, por un senador de la Unión Cívica Radical Intransigente, un senador que representaba a Río Negro, llamado José María Guido. José María Guido era abogado radical, y aprovechando esta duda de los jefes militares, se presenta ante la Corte Suprema y solicita que se lo designe presidente de la Nación. ¿Qué argumento utiliza? La ley de acefalía. Él, en el orden, de acuerdo a la ley de acefalía, era quien seguía ante la ausencia del presidente y del vicepresidente. Y la Corte Suprema acepta la postura de Guido y de esa manera un civil, un político, asume la presidencia de nuestro país. Realmente es un hecho muy, muy extraño de nuestra historia, pero bueno, eso, así como se los cuento, ustedes van a decir, pero ¿y para qué hicieron el golpe? ¿Qué inocentes que son? No, no fue tan así. ¿Se imaginan, habiendo militares de por medio, un golpe de Estado? No solamente la Corte se consultó a los jefes militares cuál era la postura respecto de la asunción de Guido. Y el mismo Guido, por escrito, asumió distintas responsabilidades en el caso de que sea aceptado como presidente de la Nación. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Me entienden? No.
Sí. No entendí, me perdí una parte igual creo. A ver, ¿qué entendiste? Entendí que era un civil. Va, no, me quedé en lo que era un senador radical. Exacto. Por la ley de acefalía. La ley de acefalía, ¿qué establece? En caso de muerte, renuncia o ausencia del presidente por el motivo que sea, se establece quiénes los van a suceder. Por supuesto, el primero en esa sucesión, por ley de acefalía, es el vicepresidente. Pero luego está el presidente del Senado. En este caso, el presidente del Senado era José María Guido. Ahora, había que ser muy valiente, realmente muy valiente, para presentarse, habiendo un golpe de Estado de por medio, y reclamar esa presidencia. ¿Me explico? Sí, ahora sí, ahora sí. Entendí. Bueno, ¿cómo? No Y ahora escuché. entendí bien. Bien. O sea, realmente fue, se puede decir la palabra, fue muy pícaro, porque actuó de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Así es como tiene que suceder. La Corte Suprema, temerosa, por supuesto, de que fueran destituidos en sus cargos, consultaron a los jefes militares. Los jefes militares, como les dije, aceptaron la asunción de Guido, pero debía cumplir ciertos requisitos. ¿Qué le exigían a Guido para asumir como presidente? Primero, que asumía el cargo del presidente en forma definitiva, no era algo temporal. Hasta que no se llamase a elecciones, él iba a ser el presidente. Tenía que tomar varias medidas inmediatamente de asumido el cargo, de jurado en el cargo. Anular las elecciones provinciales, en donde, como les conté, había ganado el peronismo. Las tenía que anular. También tenía que proscribir no solamente al peronismo, sino también al comunismo. Y bueno, en el escrito que hace Guido, dice que toda otra forma totalitaria de gobierno tenía que ser proscripta. Esas son las más importantes que tenía que cumplir Guido. También, bueno, se le exigió modificar la ley de acefalía, justamente para que no suceda lo que sucedió en este caso. Bueno, también se le pidió una reforma a la ley sindical, pero bueno, en definitiva, de esa manera asume la presidencia un civil dentro de un golpe de Estado militar. Un caso, una cuestión inédita en nuestro país. Pero, ¿Sí? disculpe, profe. Escucho. No terminó el cargo. No. ¿O sí? Bueno, va a llamar a elecciones. Va a llamar a elecciones. Claro. Ahí, Bueno, perdón, ahí el peronismo se alía con cierta franja del radicalismo, por decirlo así, ¿o no? no. Ahora vamos a ver lo que sucedió, porque por supuesto, la postura en la situación en que quedó Guido no era justamente un presidente fuerte. Si bien al comienzo fue aceptado, cumplió medianamente lo que se le exigían las cúpulas militares, dentro de los militares se formaron dos bandos realmente con posturas muy diferentes. Por un lado, los azules, que se puede decir que eran el grupo militar más afín al peronismo, no porque eran peronistas, al contrario, eran antiperonistas, pero que permitían una especie de diálogo. Y por otro lado estaban los colorados, que eran totalmente antiperonistas, eran más afines a la postura que tuvo Pedro Eugenio Aramburu, de perseguir y proscribir totalmente todo lo que tenía que ver con Perón. Los azules incluso pensaban que podía ser aceptada una alianza con la clase obrera, con los sindicatos, pero al mismo tiempo que fue anticomunista. Para ellos, el gran problema que venía a nuestro país era el tema de la invasión comunista, como les había previsto sobre todo los gobiernos de Estados Unidos, de Eisenhower, Kennedy y sus embajadores bajaban esa línea, que a partir de la Revolución Cubana iban a tratar de los comunistas extender la revolución. Los
Los colorados no, los colorados eran totalmente antiperonistas y no querían incorporar nada que tuviese que ver con los peronistas. Tal es así que este enfrentamiento entre azules y colorados se definió por las armas, no era una cuestión ideológica. Se enfrentaron estos dos bandos del ejército y el triunfo correspondió al sector azul, que estaba encabezado por el general Onganía. Vamos a ver que Onganía va a tener una importante actividad política en nuestro país. Como les dije, una vez que se estableció el triunfo azul, que era más bien, como les dije, conciliador, la aeronáutica también se puede decir que era de color azul, y la Marina tuvo una postura más intransigente. Guido entonces pudo más o menos llevar adelante el gobierno hasta convocar a nuevas elecciones. Elecciones que se iban a llevar a cabo en el año 63. Acá, bueno, vamos a ver cómo intenta el peronismo incorporarse a un partido. Capaz que es lo que vos decías, Luis. Claro, Luis. sí, yo tenía entendido eso. Sí, Bueno, que querían meter una franja del peronismo, hicieron un convenio que resulta que al final lo terminaron defraudando el peronismo. sí, en realidad pero no estaban los radicales. Perdón, pero los radicales no. Los radicales estaban con la Unión Cívica Radical del Pueblo. Eran varios partidos, Partido Demócrata, parte de los socialistas, hicieron un gran acuerdo, pero bueno, les pusieron tantas trabas legales, en eso cumplió Guido con los militares, hubo tantas trabas políticas que en definitiva resolvieron abstenerse de las elecciones, no participaron en las elecciones. El peronismo no participó en las elecciones del 63. Los partidos que sí participaron, como les dije, fue la Unión Cívica Radical del Pueblo, la Unión Cívica Radical Intransigente y el partido creado por Aramburu, el expresidente de facto, que se llamaba Unión del Pueblo Argentino. Fíjense que el peronismo no participó, lo ve uno por la cantidad de votos. Quien ganó las elecciones tuvo el 25% de los votos, que fue don Humberto Ilia. Ilia tuvo solamente el 25% de los votos, seguido por los votos en blanco, y después recién, con mucha menos cantidad, creo que fue el 12%, la Unión Cívica Radical Intransigente. Eso fue el caudal de votos, pero la mayoría fueron casi votos en blanco, no participó el peronismo. Así que bueno, ahora llegamos a la presidencia de Humberto Ilia. ¿Me permite un segundo que voy a buscar agua, que estoy sin voz? La verdad, cuando estoy acá en la virtualidad, en clase trato de que participen, que hablen, pero se torna un poco más dificultoso con la virtualidad. No sé por qué es así. Pero bueno, permítame que voy a buscar agua, ya estoy. Sí, obvio, profe. Luis, ¿te pudiste conectar al final? Sí, me había pasado mal el link. Ah, Me yo había digo, pasado el link, claro, de las 8 de la mañana, y estaba yo solo en la... Claro, yo digo, Luis, capaz, te mandé un mensaje por Por eso, ahí digo, se capaz está conectó, no sé qué complicado. onda. Capaz está complicado, digo yo, Luis. No, Qué malo esto de... Qué ausentismo hoy, Te digo la verdad, esto es una paja, lo de virtualidad. Sí, hay muchos chicos que dijeron que iban a bajar la materia por eso, pero no, tampoco es la cuestión. Si dijeron que era por el cuatrimestre nada más, por las obras de calefacción, tampoco era para nada. Che, profe. ¿Para cómo que? Sí. No, pero para cómo está haciendo calor. ¿Queda esta semana de cursada? ¿Cómo?
¿Queda solo esta semana para cursar? ¿La semana que viene ya de repaso? Ya te confirmo. Después vienen repasos. Y los repasos también van a ser acá virtual. Va a haber clases, va a haber presencial, algo va a haber presencial, no todo virtual. Hoy es día 6. Sí, toda esta semana hay, y la semana que viene son todos los días de repaso. Bien. ¿Está bien? Listo, bro. La semana del 20 no hay clases, y el 23 es el parcial. Así que tienen varios días para estudiar, ¿eh? Aprovechenlos. Tienen Vamos a varios días. aprovecharlo. Sí, sí, nos van a sacar ventaja ahí. No sé. No, ¿Sí? no creo. No, estamos en las manos. En político Es también muy estamos. extenso. Sí. Es muy extenso, sí, sí. Pero bueno, traten de llevarla, como les dije, todo el cuatrimestre. Vayan tomando apuntes de lo que se ve en clase. No olviden las lecturas. ¿Cómo se llama el otro chico que está? ¿Cómo es tu nombre? Espera, Luis puede ser o Pablo. No, no sé. Yo Pablo. soy Luis. Ah, Sí, Pablo. Sí, sí. Pablo está Ya lo estoy. leyendo. No sé vos cómo vas, Luis, vos con la lectura. no, bien, muy bien. Estoy leyendo, por ejemplo, 2 o 3 veces la de Gallo. Ya voy de vuelta leyendo la tercera vez lo de Juliano. Después estudiando la de Vita Sábato también. Y así, le voy dando. Ahora me voy a poner a leer hoy y mañana la de la reforma. Bueno, de lo que estoy viendo ahora, lo que estamos viendo ahora, está la lectura de Marcos Novaro. Si nos da el tiempo, ahora vemos rápidamente Ilia y vamos a leer unos párrafos de Novaro para ver qué nos dice de este periodo. Novaro. Eso se pregunta, chicos. ¿Está bien? Bueno, Bueno, vamos a ver está bien, sí, sí. rápidamente qué pasó con Arturo Humberto Ilia, que bueno, ustedes pueden llegar a ver en algún lugar ese doctor, casi todos, ¿viste? Piensan cuando es doctor que es abogado, pero no, Ilia era médico. Era doctor. Era médico exactamente, ejercía en Córdoba, radical, pero bueno, vamos a ver que no va a llegar al final de su mandato, va a ser derrocado por un nuevo golpe constitucional militar, encabezado por Juan Carlos Onganía, el líder de los azules, que a partir de ese triunfo frente a los colorados se va a postular, se va a presentar como la fuerza más importante dentro de los militares. Ilia era una persona de un perfil muy bajo, era un demócrata puro, un republicano, se aferraba totalmente a la ley, todo tenía que estar de acuerdo a la ley, fuera de la ley, todo, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Trató de llevar un gobierno evitando conflictos, de más bien un corte moderado, tolerante incluso, porque recibió muchas críticas. Fíjense que al restablecer la libertad de prensa, comenzó a tener, como le pasó en su momento a Irigoyen, muchas críticas, pero bueno, él apostó a esta libertad, a toda clase de libertades en realidad. En el gobierno de Ilia se vivió plenamente un periodo constitucional en todos los aspectos. Tal es así que se levantó la proscripción, no de Perón, pero sí del peronismo. En realidad, uno de los objetivos de Ilia fue derrotar en las urnas. No va a lograrlo porque no va a llegar a un acto electoral, pero era uno de sus objetivos. Profe, disculpe. Sí, Puede que esta proscripción, o sea, siga la proscripción a Perón, pero puede ser porque los militares lo presionaban. por supuesto, por supuesto. Ustedes fíjense, chicos, ahora vamos a ver los logros económicos de Ilia. Realmente, el poco tiempo que estuvo,
fue muy positivo en muchos aspectos. Pero bueno, tuvo una gran oposición, no del ejército de los azules, pero sobre todo de los colorados. Los colorados le criticaban que justamente ella levantó la persecución del peronismo. También hubo una gran presión sindical. Y bueno, y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación realmente fue un desgaste muy grande después de tantos años con los golpes militares que el periodismo está acotado, cercenado, censurado, con este paso de la libertad a un libertinaje. Y fue muy criticado. Una de las medidas importantes que tomó de corte nacional, que tomó Ilia, fue anular los contratos petroleros que se habían firmado durante el gobierno de Frondizi, y bueno, de esa manera nacionalizó el petróleo. La energía era una cuestión elemental, entendía Ilia, para el país. Se enfrentó, y este es uno de los motivos quizá más importantes, a los empresarios que tomaban medidas que él consideraba que eran opuestas a la clase trabajadora. Él trató de incentivar todo lo que tenía que ver con consumo, proteger al consumidor, al trabajador. Pero bueno, tomó medidas que no fueron bien vistas por grupos empresarios. Está muy claro que el grupo empresario que dictaminó o terminó con el gobierno de Ilia fue el sector de salud, el farmacéutico, porque logró fijar Ilia una ley, sancionaba una ley que fijaba precios máximos para los medicamentos. Este hecho atentaba contra las empresas farmacéuticas estadounidenses, sobre todo. Entonces fueron ellos quienes golpearon la puerta de los cuarteles solicitando el derrocamiento de Ilia. Porque si ustedes analizan el corto periodo en el que está, a la decencia y a la falta de hechos graves de corrupción, que era común en todo este periodo, desde 1880 se puede decir, sobre todo ni hablar en la década infame, no hubo hechos de corrupción. Había un saldo favorable después de muchos años en la balanza de pagos, o sea, era más lo que se exportaba que lo que se importaba. Creció el PBI, creció el ingreso per cápita de los trabajadores, se incrementó las reservas del Banco Central en reservas en oro. Después de muchos años, también se contuvo y disminuyó muy grande la inflación, y también se pudo cumplir con muchos pagos atrasados que había con la deuda externa. O sea, si ustedes miran este balance del corto gobierno de Ilia, usted va a decir, ¿cómo pudo ser que esta persona, una persona de bien, haya sido derrocado? Pero bueno, como les dije, la oposición era del Ejército de los Colorados, los empresarios y el movimiento sindical. Los movimientos sindicales aprovecharon, luego de tanta represión por parte de los gobiernos militares, y comenzaron a reclamar, a obtener más derechos de los que tenían. Y por eso comenzaron muchas huelgas, miles de obreros, que eso no solamente afectaba al país económicamente, sino también que deterioraba la imagen del presidente. El líder sindical de esos años, de apellido Bandor, por supuesto, aliado al clásico sindicalismo peronista, estaba en contra de un líder radical. Pero bueno, los logros en materia obrera fueron importantes, fueron muy importantes. Así todo, bueno, Ilia fue muy perseguido, y como les dije, en la medida que tomó contra las empresas farmacéuticas fueron quizá el golpe de gracia. Siempre es feo hablar así, ¿no? Pero
siempre que es derrocado un gobierno, uno habla del golpe de gracia. No tendría que haber golpe de gracia, tendría que haber finalización del mandato. Pero bueno, el golpe de gracia, en este caso, realmente fue así. El contexto, bueno, social, producto de los reclamos sindicales, fue muy, muy importante. Y se agravó con la aparición del primer grupo subversivo, el primer grupo guerrillero, que fue en Salta, que eso alertó a las fuerzas militares. Y bueno, realmente los militares con esto vieron la necesidad también de participar, de actuar. El movimiento peronista, como les dije, fue levantado. Esto hizo que el movimiento social, partidario, fue en un gran crecimiento. La actividad sindical, política de las fuerzas peronistas, después de tantos años de estar proscriptos, fue tan grande, que todas estas cuestiones, a pesar del éxito económico que tenía Ilia, contribuyó a crear un clima negativo, adverso para el gobierno. Por supuesto, siempre también las revistas de la época lo muestran, el ataque de la prensa. Así, bueno, los sectores militares comenzaron a analizar la posibilidad de realizar un nuevo golpe de Estado. Aprovecharon para esto el apoyo también cívico, en este caso de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, y también de la sociedad rural, y bueno, de esa manera resolvieron poner fin al gobierno radical de Ilia. El golpe se llevó a cabo en el año 66, fue muy, muy triste porque Ilia se opone, solicita a los jefes militares que se cumpla con la ley. Él era el jefe del Estado Mayor, él era el jefe de las Fuerzas Armadas como presidente constitucional. Así todo, bueno, no cumplen los militares y lo expulsan de la Casa Rosada y él se va, como bien ejemplifica la humildad de este hombre, a pesar del cargo que tenía. Se retiró de la Casa Rosada, llamó un taxi sin tener custodia ni tener chofer, se tomó un taxi y se fue a su casa. Y así llegamos a un nuevo golpe militar en el cual el jefe militar golpista va a ser Juan Carlos Onganía. Estamos en el año 66. Profe, también en esta dictadura hubo el movimiento peronista de resistencia que había, también se había puesto contenta con que habían derrocado a Ilia. ¿Tenían fe un poco en este militar? Eso que siempre hablamos que la dictadura... Lamentablemente, muchos golpes militares de nuestra historia tuvieron el aval y el apoyo no solamente de los militares, sino también de la civilidad. Lo cuenta ahí, como le leí recién, Sábato, él propiamente estaba contento con el éxito militar. No voy a justificar, pero realmente eran momentos muy complicados en nuestro país. Y ni les cuento a lo que tenemos, bueno, que tenemos que verlo mañana. Ahora yo iba a avanzar, pero ya vamos a ir terminando. Cuando comienza la fuerza, los movimientos revolucionarios, la violencia política se instala a partir de esta etapa en nuestro país. Realmente era muy difícil, sobre todo para quien no participaba, ¿no? Para el llano, saber qué estaba ocurriendo, a quién apoyar, en quién creer. Por supuesto, hoy con la experiencia uno sabe que siempre se tiene que optar por más malo que sea, por un gobierno democrático. Eso no está en duda, eso
Eso, si alguna enseñanza dejó la seguidilla de golpes militares, es eso. Entonces hay que esperar a que se cumplan los mandatos y bueno, después la sociedad determinará si hizo un buen gobierno o no, hoy día, sobre todo cuando hay se permite la reelección. Les voy a leer un par de párrafos para ir terminando de Marcos Novaro, que retrata lo que ocurría en el año 55, luego del golpe militar a Juan Domingo Perón. Novaro dice que, bueno, se dio inicio a la Revolución Libertadora y que el país estaba dividido en dos sectores. Por un lado, los nacionalistas y católicos, que rodeaban al primer jefe revolucionario, a Lonardi. Como les dije, era más de tendencia conciliadora. Estos sectores estaban convencidos de que una vez desplazado Perón, podía preservarse lo que había de rescatable en el orden por este creado, que no era poco. O sea, confiaba en sostener lo mucho que había hecho realmente Perón. Y por otro lado estaban los otros que, animados por otras ideas totalmente opuestas, consideraban que el peronismo había dado origen a un Estado autoritario, corporativo, corrupto, que al igual que los aparatos sindicales y clientelales, debía ser eliminado. Este segundo sector desplazó a Lunardi de la presidencia de la Nación en noviembre, solo 2 meses después del golpe, y colocó en su lugar a Pedro Eugenio Aramburu. Prototipo, dice Novaro, de lo que llamó Perón la contra o los gorilas. Es con esta situación que surge el término gorilas. El ejemplo para Perón era justamente Pedro Eugenio Aramburu. No sé si vamos a llegar a verlos, creo que sí, lo van a llegar a ver, chicos, pero la actitud que va a tomar Aramburu al desplazar a Lonardi y al perseguir a todo lo que tuviese que ver con Perón, todo lo que se puedan imaginar, aunque por más ridículo que pueda parecer, tenía que eliminarse el término Perón, justicia social y todo lo que sea afín al peronismo de todos los textos, de todas las publicidades, en los cuadernos de las escuelas, los manuales de los alumnos. Todo se modificó para tratar de extirpar al peronismo. Y Aramburu lo va a pagar muy alto esta decisión, porque vamos a ver más adelante que va a ser secuestrado por un grupo subversivo, los montoneros. Los montoneros eran de ideas marxistas, comunistas, del ala del peronismo izquierda, que van a secuestrarlo a Aramburu. Se va a someter a un juicio, se imaginan el juicio, hecho por los propios montoneros, y mientras, al celebrarse ese juicio, se resolvió que debía de ser fusilado, asesinado, hecho que ocurrió. Fue un hecho muy grave de nuestra historia, porque por más que haya sido quien impulsó la persecución de los peronistas y que haya sido presidente de facto, no constitucional, había sido presidente de nuestro país y terminó sus días siendo secuestrado y asesinado por un grupo terrorista. Bueno, chicos, creo que hasta hoy es suficiente, aparte ya estoy sin voz, se hace un monólogo, se me hace muy difícil, bueno, a casi todos mis compañeros se nos hace difícil dar clase así, pero bueno, espero que les haya sido útil. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Profe, sí. sí, yo tengo una. Sí. Lo de las montoneras, profe, eso que habías dicho vos que la resistencia peronista eran las llamadas montoneras. No confundas, no. La resistencia peronista fue llevada a cabo por el movimiento obrero, esencialmente.
movimiento obrero y algunos sindicalistas. La resistencia comenzó de una manera suave, con pancartas pintadas. Luego hubo atentados y hubo muertes, no vamos a negarlo, pero no fue la violencia política que hubo más tarde con los movimientos extremistas, con el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y con Montoneros, que ahí sí ya se tomaron cuarteles, colocaron bombas, murieron muchos militares, muchos sindicalistas, porque bueno, luego los Montoneros se van a enfrentar con la derecha justicialista, pero bueno, ese es tema para más adelante, pero no, son dos temas diferentes, ¿no? ¿Estamos, chicos? Bueno, Profe. una pregunta. Mañana a la misma hora, Zoom. Mañana a la Y el misma hora. miércoles, Y por el mismo canal, sí. Ujú. No, el miércoles después ya. también. El miércoles después siguen con. ¿No les dieron a ustedes los datos para incorporarse? Aguarden un segundo. El miércoles creo que hay Sí, una. profe. No, sí, pero por la hora. Porque el miércoles tenemos plenaria. Aguarden un segundito, ¿eh? Sí. El miércoles a la mañana es presencial, a la tarde virtual. Ya les van a pasar seguramente incorporarse al aula, ¿ok? Buenísimo, gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana Mañana, profe. Bueno, a estudiar, ¿eh? No bueno, vale chicos, no vale. no, Chao, no bajamos ni. Chao, chao. 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 Chao, 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 chao.